Buenas tardes al público presente. A nombre de Rubio Leguía Norman, es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este importante webinar denominado Megapuerto de Chancay y el desafío empresarial, debida diligencia, comercio exterior y contratación de personal extranjero. Mi nombre es Stephanie Boccolini, asociada del área laboral de Rubio Leguía Norman. En esta oportunidad tendré el privilegio de acompañarlos como moderadora a lo largo de este webinar. Hoy nos convoca un tema que marcará un antes y un después en la economía del país: la puesta en marcha del megapuerto de Chancay. Este megaproyecto no solo representa una nueva puerta de entrada y salida para el comercio internacional, sino que se perfila como un nodo estratégico en la cadena de suministro global, integrando al Perú de manera más directa con los mercados asiáticos y el resto del mundo. Sin embargo, este avance trae consigo importantes retos. La transformación logística y comercial que se avecina exige un enfoque riguroso en cumplimiento normativo, comercio exterior y gestión del talento humano. En este sentido, hoy abordaremos tres temas fundamentales para operar con éxito en este nuevo entorno. Primero, la debida diligencia en derechos humanos, como una exigencia creciente por parte de los mercados internacionales y un estándar que las empresas deben asumir de forma proactiva. Segundo, la contratación de talento extranjero, que permita atender la creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales adaptados a la nueva dinámica portuaria y comercial. Y tercero, el cumplimiento de las regulaciones del comercio exterior y aduanas, que será crucial para garantizar la eficiencia operativa, el aprovechamiento de los tratados internacionales y la sostenibilidad del negocio. Hoy nos acompañan destacados especialistas del estudio, quienes compartirán su experiencia y visión sobre cada uno de los temas claves antes mencionados. Extendemos nuestro agradecimiento a los ponentes que nos acompañan hoy. Antes de comenzar, les comento que cada expositor contará con aproximadamente 20 minutos para desarrollar su tema. Asimismo, les recuerdo que este será un espacio de diálogo abierto, donde esperamos su participación activa. Por ello, durante el evento podrán consignar sus preguntas en el chat del Zoom, las cuales serán leídas al final de las tres ponencias para ser debidamente absueltas. Bienvenidos nuevamente y que sea una jornada enriquecedora para todos. Sin más preámbulo y de acuerdo con la programación del día de hoy, iniciaremos con la ponencia del doctor André Cosío Peralta, socio del área laboral del estudio, quien nos brindará una visión general sobre las tendencias globales en debida diligencia y derechos humanos. André es abogado y magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con el título de posgrado de especialización en Constitución Social y Derechos Humanos Laborales, Tendencias Globales en la Etapa Actual, expedido por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además, cuenta con la certificación del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Responsible Business Conduct, a Pathway to Achieving a Just Transition. Es profesor de Derecho al Trabajo en la Facultad de Derecho y en las maestrías de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social y de Relaciones Laborales de la PUC. Asociado activo de la Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social. Muchas gracias, André. Puedes iniciar con tu ponencia. Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes con todos los invitados y voy a proceder a compartir mi pantalla. Espero que se esté viendo. Bueno, muchas gracias, Stephanie, por la introducción a este importante tema. Lo que vamos a tratar de trabajar en estos 20 minutos es la debida diligencia en derechos humanos laborales en las cadenas de suministro. ¿Hacia dónde vamos? Como ya comentó Stephanie, el megapuerto de Chancay va a traer diversas oportunidades y transformaciones en el comercio regional y prácticamente en nuestro país, ¿no? Como ha señalado muchos especialistas, este terminal multipropósito de Chancay, que ya está en operación, será un punto de referencia en la región y que también va a potenciar el comercio. Siendo así, nuestro país se va a convertir como un centro estratégico y logístico en el corredor marítimo Asia-Pacífico. Los indicadores que tiene nuestro Ministerio de Producción señala pues que probablemente
el puerto y sus centros de logísticos van a tener un impacto en la economía peruana de unos aproximadamente 4.500 millones de dólares anuales. Esto es el 1.8% del PBI. Incluso, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, en esta primera fase, la operación probablemente llegue al 0.9% del PBI durante el 2025. Digamos, este es el impacto que va a tener el megapuerto en nuestro país. Pero preguntémonos ahora, por ese puerto van a entrar y salir productos que son elaborados en nuestro país y en muchos casos también van a ser importados a nuestro país. Pero yo hago una pregunta que es actual. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguno de ustedes, o ya sea ustedes como personas naturales, o si tuvieran una empresa o un emprendimiento, y ven un abrigo o quieren tomarse un café, pero conocen o advierten que para la elaboración del abrigo se ha utilizado pues las peores formas de trabajo infantil en las curtiembres, y si, por ejemplo, en el proceso de siembra y cosecha del café se ha recurrido a trabajo forzoso o se realiza trabajo esclavo, ¿realmente comprarían ese producto? La empresa que compra este producto tiene alguna conciencia respecto de la vulneración de los derechos humanos laborales que están inmersos en esta, en la producción de estos productos. La pregunta es, probablemente muchos de ustedes no lo compren. Entonces, aquí es importante que nos ubiquemos. El Perú y muchas empresas peruanas que se incorporan en cadenas de suministro, no solamente nacionales, sino también globales. Cuando una cadena de suministro, que básicamente es aquella organización fronteriza, entonces una organización en la que las actividades se producen en en varias jurisdicciones o locaciones, necesarias para producir bienes o servicios que llegan a un consumidor final, y en esa cadena participan distintos agentes para el desarrollo, producción o entrega de la prestación de bienes o servicios. Digamos que una empresa requiere exportar una materia prima que luego va a ser utilizada en otro país para la elaboración de un producto, pero esta forma parte de una cadena de suministro global en la que en el país donde se va a vender el producto existen disposiciones de que se debe garantizar que no hay vulneración a los derechos humanos. Esa es la clave, porque las cadenas de suministro tienen un impacto directo en la generación de empleo. Por ejemplo, en el año 2015, la Organización Internacional del Trabajo calculó que un total de 40 países que representan el 85% del Producto Bruto Interno Nacional y cerca de 2/3 de la población activa mundial estaba ocupada en cadenas mundiales de suministro. Es decir, muchos de los puestos de trabajo o muchas de las personas que están activamente ocupadas pueden ser ubicadas como que sus labores forman parte de la cadena de suministro de alguna u otra actividad. ¿Cuál es el rol de las cadenas de suministro en el respeto de los derechos humanos? Entonces, como muchas empresas ubican o localizan sus actividades en aquellos países que ofrecen algunas ventajas competitivas en relación a otras por consideraciones de menores costos de producción, aquí empieza la preocupación a nivel global, es decir, buscar la eficacia de las compañías, pero habrá que ver
que esa búsqueda de eficacia no represente una vulneración a derechos de terceros y que también sea una ventaja y que no represente una ventaja competitiva contra otro país o otra empresa que realmente cumple con algunas disposiciones internas, pero que su competidor no la. Entonces, esa preocupación que genera que a nivel internacional exista, pues primero, un tratamiento de control de las inversiones extranjeras en sectores o actividades estratégicas, ¿no? Y dos, otra preocupación importante y ética de el respeto de los derechos humanos en los procesos de producción. Claro, ¿qué hace esa empresa o cuál es la preocupación de la empresa respecto de su impacto en los derechos humanos de otros? Entonces, estas empresas transnacionales que se incorporan en cadenas de suministro y que recurren a proveedores locales pueden tener un impacto directo o indirecto en los derechos humanos y producir consecuencias irreparables al medio ambiente. Esta es la nueva preocupación global. Es decir, que las empresas ya pasen de un esquema de corporate social responsible a human rights and business. Esto es, realizar una preocupación o que las empresas incorporen enfoques de derechos humanos en la realización de sus negocios. En ese esquema empieza a surgir el concepto de debida diligencia o de human rights due diligence, de tal manera que las corporaciones y las empresas establezcan algún mecanismo para identificar los posibles riesgos que estén vinculadas en la transacción, ¿no? Como un concepto general. Pero cuando esto es trasladado al ámbito de los derechos humanos, básicamente va a ser realizar un proceso de debida diligencia para identificar y mitigar el impacto negativo que las actividades de una empresa puedan recaer en los derechos humanos. Por eso es que esta tendencia global, que bueno, no es nueva, viene desde hace muchos años, pero en el año 2011 la Organización de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores de Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos, en la que en estos principios rectores se estableció de manera pues directa que las empresas, como parte de su obligación o su responsabilidad en materia de derechos humanos, deberían incorporar un proceso de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto en los derechos humanos. Claro, ¿a partir de qué? A partir de identificar si los han causado directamente o si han contribuido a provocarlos y si existe una relación directa entre esas consecuencias y sus operaciones. Pero claro, esto pasó en el 2011 con los principios rectores de Naciones Unidas, pero a partir de un estándar de voluntariedad de las empresas. Este estándar de voluntariedad también es acogido a partir de las líneas directrices de la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo, que también tiene un rol preponderante en este esquema. Es decir, ya los principios rectores es el estándar global, pero seguido por la voluntariedad, pero la Organización Económica y Cooperativa de Desarrollo dice, no, las empresas tienen una responsabilidad en materia de respeto de los derechos humanos y por ello se insta a las empresas a que incorporen procesos de debida diligencia como parte de sus políticas de conducta empresarial responsable en sus políticas y sistemas de gestión, que implica incorporar la debida diligencia para identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones, en las cadenas de suministro y todas sus relaciones comerciales. Ese es el segundo paso. El tercer paso, detener, prevenir o mitigar los impactos negativos. Cuarto paso, hacer un seguimiento de la implementación y los resultados. Y 5, informar sobre cómo se abordan estos impactos. Líneas directrices, principios rectores de Naciones Unidas, líneas directrices de la OECD y también a la fecha
la declaración tripartita de la OIT en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, que también incorporan estos esquemas. Pero claro, ¿cuál va a ser este rol, ¿no?, de las cadenas de suministro en el respeto de los derechos humanos? Primero, identificar el impacto negativo causado por la empresa. Si es causado por la empresa, tendrá que reparar el impacto real, detener o prevenir el impacto potencial. Si contribuye al impacto, tendrá que detener o prevenir la contribución y reparar el impacto negativo. Y además, si son sus socios comerciales, utilizar su influencia para mitigar los impactos residuales en la mayor medida de lo posible. O si está directamente vinculado a las actividades, productos o servicios de la empresa en virtud de una relación comercial. Ahí entra todas las relaciones comerciales que puede tener esta empresa con sus proveedores. Utilizar la influencia de la empresa para que la otra parte prevenga el impacto negativo a los derechos humanos. Digamos que una empresa de la Unión Europea requiere para la fabricación de su producto materia prima peruana, pero esta materia prima tiene que salir por el puerto, pero esta empresa le va a pedir a la empresa local que determine o que verifique si no hay algún incumplimiento o un impacto negativo en los derechos humanos en el proceso de realización de ese producto. ¿Y qué se ha dicho que en materia de derechos humanos laborales? ¿Cuáles van a ser los derechos humanos laborales que se tienen que abordar o examinar en estos procesos de debida diligencia? El trabajo infantil, el trabajo forzoso, no respetar el derecho a la libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, amenazar a trabajadores, trasladarlos a otras unidades operativas para que no constituyan un sindicato, discriminación salarial por igual trabajo, trabajo de igual valor, pago de sueldos, discriminación y temas de seguridad y salud en el trabajo. Son derechos humanos laborales que van a ser materia de análisis en los procedimientos de debida diligencia que las empresas vienen incorporando de manera voluntaria, pero ahora existe una tendencia más fuerte a que pasemos de una voluntariedad a la obligatoriedad de incorporar procedimientos de diligencia para garantizar el respeto de los derechos humanos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia que a nivel global ya empieza a decirse, bueno, dejemos de lado la voluntariedad, incorporemos disposiciones obligatorias en materia de debida diligencia en derechos humanos. Siendo la pionera en esta iniciativa la ley francesa sobre debida diligencia, que aplica a todas las empresas francesas y que tengan capital en empresas en otro y que operen en otro país. Es decir, empresas que operan en otros países pero que tienen capitales franceses y que también se extiende a sus relaciones comerciales. Lo mismo ha sucedido con la ley alemana de debida diligencia, que también se aplica a todas las empresas alemanas, ¿no? Y que también se extiende a todas sus socios comerciales y donde ellas tengan operación. Pero a nivel regional, la iniciativa, digamos, más potente sobre esta materia es la Directiva de la Unión Europea 2024 del 13 de junio de 2024, que ya está estableciendo como obligación de todas las empresas del territorio de la Unión Europea que integren en sus políticas procesos de debida diligencia, ¿no?, para detectar y evaluar los efectos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente. Digamos, si eres una empresa, entonces en este momento que tienes una relación comercial con una empresa de la Unión Europea, formas parte de su cadena de suministro, probablemente esa empresa va a solicitar a su proveedor local, al proveedor peruano, que verifique que no haya un impacto negativo en los derechos humanos. ¿Qué sucede en el Perú? ¿Cuáles son los desafíos de la implementación de la debida diligencia de derechos humanos en Perú? La OECD realizó un estudio y ha identificado que en el Perú por lo menos 80.000 personas sufren trabajos forzosos relacionados fundamentalmente a la tala ilegal, minería de oro ilegal, en la cuenca del río Amazonas y el tráfico de mujeres para el trabajo sexual. El trabajo infantil también ha sido identificado y es más, se ha detectado que por lo menos el 18% del trabajo infantil en el Perú
contribuye a las exportaciones de otras regiones y del resto, pero permanece en el mercado interno. Es decir, se recurre al trabajo infantil y ese producto forma parte ya del mercado, ¿no? Y también hay desafíos en materia de discriminación y brecha de género para efectos de determinar la implementación de la debida diligencia a nivel local. ¿Cómo se está incorporando la debida diligencia en derechos humanos? ¿Hacia dónde estamos yendo en el Perú? Y para los que puedan estar vinculados a esta materia, deben conocer que en el 2018 se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos que prevé el lineamiento 5 que se implementen estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. En ese lineamiento estratégico 5 se debía incorporar procedimientos de debida diligencia. En el Decreto Supremo 009-2021 se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, en la que se han establecido diversas acciones para la incorporación de la debida diligencia en derechos humanos. Por ejemplo, se estableció una tarea al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que emite una cartilla informativa de implementación de debida diligencia en materia de derechos humanos laborales colectivos, lo cual ya ha sido aprobado en el año 2023. Pero la iniciativa, digamos, más próxima a que esto ya se convierta en una disposición obligatoria es el proyecto de ley 6940-2023, que el proyecto regula la actividad empresarial y la debida diligencia. Que este proyecto de ley va a aplicar a una operación en el Perú, ¿no? Para garantizar la implementación de mecanismos de debida diligencia con la finalidad de establecer una adecuada protección de los derechos humanos. Sin embargo, todavía tiene muchos temas que mejorar este proyecto de ley. Sin embargo, en este proyecto de ley se está estableciendo que incluso si se realiza un proceso de debida diligencia y hay un impacto negativo en derechos humanos, este proceso de debida diligencia no va a exonerar de responsabilidad a la empresa por la afectación a esos derechos humanos. Entonces, digamos que el proyecto de ley de debida diligencia en el Perú está un poco más, digamos, estricto de los lineamientos que está estableciendo la OECD y las leyes ya aprobadas en otros países respecto del cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos. ¿Qué está pasando en el Perú con las empresas? Ya las empresas están implementando la debida diligencia en derechos humanos. La CONFIEP realizó un estudio y ha examinado que las empresas vienen ejecutando algunas acciones para respetar los derechos humanos en sus actividades y en las de sus cadenas de suministro, ¿no? Por lo menos 5% de las empresas de esas asumen un compromiso corporativo en materia de derechos humanos, ¿no? Mediante una declaración. Mi política de respeto a los derechos humanos. 7% implementan estas políticas, el 31% de empresas declararon que realizan actividades para respetar los derechos humanos y el 63% declararon contar con sistemas de gestión de riesgos en materia de protección de derechos humanos que se alinean a los principios rectores de Naciones Unidas. Pero a ver, la pregunta, acciones claves para cumplir con estándares laborales internacionales. ¿Qué pueden hacer las empresas para la implementación de la debida diligencia? Algunas ideas generales. Involucrar a los altos directivos desde el comienzo y aprobar una política corporativa de respeto a los derechos humanos. Es decir, evaluar los compromisos de la empresa y las políticas existentes en la empresa respecto del respeto a los derechos humanos en sus actividades y las de sus socios comerciales. Evaluar efectivamente cuál es su impacto en los derechos humanos. Enfocarse en los riesgos que generan las actividades de la empresa y sus socios comerciales en los derechos humanos de las personas, ¿no? Enfocándose en los impactos negativos, sean reales o potenciales. ¿Cuál es ese impacto que tiene mis actividades, de mis socios comerciales, en los derechos humanos de las personas? Pues vendrá cuál es el efecto reputacional de no cumplir esto. Tienen que evaluar la naturaleza y contexto de la actividad.
¿Qué implica? Comprender, pues, cómo mi actividad impacta en otras personas. Para esto hay que realizar investigaciones, hay que realizar procesos de due diligence, ¿no? Trabajo de investigación de escritorio, recurriendo a personas expertas en derechos humanos para que identifiquen, a ver, si realizo esta actividad, quiénes, en qué afecta a los derechos. Veo a mi proveedor de repente me ha dado este material, pero para realizar este material o para darme esta materia prima, eh, tiene a niños que están trabajando horas extensas para darme este material. Ahí hay un impacto negativo en derechos humanos. ¿Qué está haciendo la empresa para garantizar que ese proveedor no cometa violaciones a los derechos humanos? Y como parte de esto, integrar criterios de respeto a los derechos humanos laborales en los procesos de selección de proveedores. No solamente realizar una evaluación de calidad-precio, sino ver efectivamente si esa empresa que me brinda un servicio otorga condiciones laborales mínimas a sus trabajadores o a las personas que están involucradas en en la prestación del servicio. Y ahí es donde tendrá que profundizar la evaluación la empresa, ¿no? En evaluar estos impactos en los derechos humanos a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el impacto del negocio a largo plazo? Analizar no solo el impacto actual, sino también el potencial, qué es lo que puede generarse más allá. Para esto, las empresas tienen que tener análisis focalizados, ¿no? Primero, determinar cuál es el país, qué país opera. En el sector de minería en el Perú, ¿quién es el proveedor? ¿El oro de dónde proviene? No, viene la minería legal. Habrá que ver. ¿Quiénes participan en la cadena de valor de suministro? ¿Cuáles son sus relaciones comerciales? Sus clientes realizan procesos de debida diligencia para efectos de determinar si hay una violación a derechos humanos, entre otros. Entonces, estamos pues ante un nuevo estándar global en materia de comercio internacional. Lo que se viene es esto. Estamos ante ya procesos de debida diligencia, due diligence en derechos humanos laborales en general, que van a tener que ser incorporados por las empresas para que evalúen y que tengan una responsabilidad sobre el impacto que sus actividades puedan generar en los derechos humanos de las personas y de sus socios comerciales o de los grupos que estén vinculados a sus actividades, extendiéndose también a sus socios comerciales. Con esto, no quedo más que agradecerles y al término de esta ponencia quedaré a su disposición para las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, André, por tu valioso aporte. Sí, como dice André, aprovechamos ese espacio para que puedan presentar sus preguntas en el chat y al final vamos a leerlas para que puedan responderlas nuestros ponentes. Siguiendo con nuestro evento, nos acompaña el doctor Ángel Ramírez Chávez, asociado principal del área laboral de Rubio Leguía Norman, quien nos comentará sobre los retos y estrategias a tener presente para la contratación de personal extranjero. Ángel es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su trayectoria se distingue por una sólida especialización en derecho laboral, procesal laboral, constitucional y migratorio. A lo largo de su carrera, Ángel ha brindado asesoría técnica a empresas nacionales y extranjeras de diversos sectores, abordando temas clave como esquemas de contratación de personal extranjero y otros temas. Además, cuenta con amplia experiencia como abogado defensor en procesos judiciales, laborales, constitucionales, así como en procedimiento de trabajo. Puedes iniciar, Ángel. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Procederé a compartir la pantalla, por favor. ¿Me confirman? Sí se puede ver. Perfecto. En esta oportunidad, en este tiempo que se me ha otorgado, podremos
conversar de los aspectos más relevantes que deben considerar las empresas en el marco de la contratación de personal extranjero. Antes de abordar de manera específica los aspectos operativos sobre lo que la legislación peruana establece en el marco de la contratación de personal, es importante entender en qué dirección va el mundo. Y en la actualidad lo que tenemos es lo que se denomina la globalización económica, en el sentido de que la inversión en distintos países, en distintos sectores, ha generado la intensificación de los flujos migratorios laborales a nivel mundial. Esto responde, entre otros motivos, a la integración socioeconómica entre los países, a los acuerdos bilaterales o multilaterales que suscriben los estados, a las necesidades propias de las empresas que ya operan no solamente en el país en el que domicilian, sino en distintos otros lugares del mundo. ¿Y qué es lo que ocurre en el mercado peruano en cuanto a este flujo migratorio laboral? Este mapa, que contiene información obtenida del Ministerio de Trabajo en 2023, lo que ocurre es que el Ministerio publica esta información del año anterior, el del 2024 no ha sido publicada. Pero la información del 2023 no es muy gráfica. Aquí podemos ver por determinadas zonas del planeta la cantidad de contratos de trabajo que han sido registrados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Por ejemplo, tenemos que, eh, perdón, me comentan que hay un problema con mi presentación. Voy a volver a compartir, por favor. Por favor, me comentas, Stephanie, si se ve solamente la primera diapositiva. Sí, todavía sigue saliendo la primera diapositiva. Hay que darle a la opción de maximizar para que se Ok, pueda ver porque parece que solo se está proyectando la primera. ok, voy a dejar de compartir nuevamente, lamento el inconveniente. A ver. Ok, ahora sí, Stephanie, ¿me confirmas si se ve nuevamente mi pantalla? Sí, ahora está en la diapositiva 1. ¿Avanzó a la siguiente diapositiva? Sí. Ujú. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Como les comentaba, y esto se puede visualizar, se puede observar en esta diapositiva, para el año 2023, el Ministerio de Trabajo reporta la siguiente información. Se han registrado más de 34.000 contratos de trabajo de personal extranjero de nacionalidades de países de América del Sur. Esto está seguido de contratos de trabajo de personal extranjero de países de Asia, aproximadamente 3.668 contratos, seguido de nacionales de países de la Unión Europea, que son 1.892, y sigue en esta línea ciudadanos de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá y de Centroamérica. También tenemos de África en menor cantidad, así como Oceanía. Pero vemos que este tema del flujo migratorio es una realidad, especialmente en el ámbito latinoamericano, pero vemos que debido a la inversión social china, que el número de trabajadores extranjeros que han llegado a nuestro país se ha incrementado, 3.668, con miras a seguir creciendo. Entonces vemos que el Perú no es ajeno a esta realidad global relativa a la migración de los trabajadores. Entonces, ¿qué cosa implica esto? Esto genera retos para el Estado y también aspectos a considerar a nivel de la empresa. En cuanto al Estado, ¿qué cosa es importante? Reconocer que esto es una realidad y buscar gestionar los flujos migratorios. Y esto va seguido del segundo aspecto, la flexibilización y eficiencia de la legislación. Es decir, la legislación, en este caso de contratación laboral y migratoria, debe adecuarse y responder a una realidad y no pretender que la realidad se adecue a la norma. Entonces, siendo que hay aspectos económicos, sociales que generan la migración y que además esto representa ventajas para los estados, ¿qué cosa deben buscar? Tener una legislación, correcto, que permita
que los profesionales extranjeros puedan residir legalmente en el país y por ende aportar con sus impuestos, aportar con sus conocimientos, pero a partir de procedimientos migratorios que no sean burocráticos, engorrosos ni extremadamente costosos, sino que les permitan a ellos, garantizando cierto nivel de seguridad para efectos de las entidades públicas y estatales, que puedan obtener la residencia que necesitan. Para esto es importante ya que los estados utilicen la tecnología. Ya está avanzado de manera significativa, importante y podemos valernos de ella para poder identificar a aquellas personas que pueden representar un riesgo para la seguridad nacional respecto de quienes no y quienes pueden tener la oportunidad de residir legalmente en el Perú y realizar las actividades profesionales, ya sea de manera independiente o subordinada. Todo esto permitirá sistematizar la información migratoria, es decir, que el Estado conozca la cantidad de personas que han llegado al Perú, nacionalidades, sectores, profesiones, y sobre eso establecer políticas públicas que permitan manejar de manera adecuada esta realidad. Esto a su vez permitirá la formalización laboral y genera beneficios para el Estado. ¿Por qué? Porque una legislación migratoria que es burocrática, que no es eficiente, que es costosa, va a incentivar la informalidad. Los ciudadanos extranjeros que van a llegar igual al país probablemente no les resulte eh, cómodo, sencillo obtener la residencia y por ende realizarán actividades económicas en el país, pero desde la informalidad, lo cual no es aquello a lo que debe aspirar el Estado. Una adecuada legislación migratoria y laboral permitirá que haya incentivos tanto a las empresas como a los propios ciudadanos extranjeros buscar una condición regular, formal. Al ser así y al estar dentro de la base de datos de las entidades públicas, podrán trabajar, acceder a la seguridad social y principalmente aportar con sus impuestos y lo que finalmente beneficia al Estado que tendrá mayores recursos para desarrollar las actividades propias de las entidades públicas. Esto a su vez requiere que haya una mayor y mejor coordinación interinstitucional entre las distintas entidades, ¿no? Migraciones, el de trabajo, la zona FIL. Pero también hay que reconocer que la migración laboral tiene beneficios para las empresas. Debemos superar la idea de que los estados deben cerrar las fronteras, digamos, retóricamente a la migración y pretender que los puestos de trabajo se centren única y exclusivamente en el mercado nacional. Esto ya ha sido superado. Esto no puede seguir aplicándose en la realidad y esto, si se entiende de la manera adecuada, las empresas sabrán identificar beneficios. Por ejemplo, la cobertura de la demanda laboral. Las empresas podrán tener la posibilidad de acceder a una mayor gama de profesionales que cumplan con sus requerimientos para un adecuado manejo de sus actividades económicas. ¿Por qué? Porque esto ya no se limitará a un solo país, sino será el mundo. Podrán acceder a personal calificado, especializado, con experiencia en distintos lugares del mundo, distintas universidades, distintos institutos. Esa es una ventaja. Habrá una mayor y mejor oferta laboral que permitirá ser más eficiente a nivel de empresa. Oportunidad de acceso a nuevos mercados. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato personal extranjero con experiencia en sus países o en distintas zonas distintas del Perú, estas empresas peruanas, si es que buscan expandirse, exportar o realizar actividades en otros países, tienen a estos profesionales que seguramente pueden darles antecedentes, background, feedback sobre cómo abordar el ingreso a estos nuevos mercados internacionales. Eso puede ser una ayuda importante. Aporte de trabajo especializado e innovación. ¿Por qué? Porque estos trabajadores especializados con experiencia en otros países llegan y aportan con nuevas ideas, experiencias propias o vividas en otros ámbitos laborales, que quizá en el Perú no los conozcamos. Entonces, ¿qué permite eso? Innovación, cambio, mejorar, avanzar. Y esto todo se traduce en una mejor competitividad en el mercado de las empresas, porque no podemos negar que la competitividad de una empresa está vinculada directamente con la calidad de sus trabajadores. Siendo que la migración laboral es una realidad, como lo vengo repitiendo, y que esto se acentuará más aún en proyectos como los del puerto de Chancay, las empresas deben
orientar y tomar en cuenta tres aspectos, que son los retos que mencioné acá. Primero, conocer la normativa y asesorarse. ¿Por qué? Porque es inevitable que el Estado tenga que regular el tema de la contratación de trabajadores y los aspectos migratorios. Eso implica que las empresas y los propios ciudadanos extranjeros profesionales deban conocer o buscar asesoría legal sobre qué cosa establece la legislación para que puedan realizar los procedimientos que necesitan de manera oportuna y segura y así puedan ser contratados o las empresas puedan contratar personal extranjero con la seguridad de que no están incurriendo en riesgos legales. Eso a su vez implica planificación y políticas. ¿Por qué? Porque los procedimientos migratorios, laborales, con dependencia de que puedan ser menos burocráticos, implican plazos, implican requisitos, implican obtener documentos emitidos en países distintos al Perú, que requieren ciertas formalidades. Eso es tiempo. Entonces, si una empresa quiere recurrir a la contratación de personal extranjero, para obtener estas ventajas que he mencionado, tiene que planificar, identificar en qué momento hacer la contratación, tener un flujograma de trabajo, contar con asesores, tomar en cuenta los plazos de las autoridades administrativas, para que así, al final, el trabajador extranjero pueda iniciar sus actividades laborales de manera regular y legal en la oportunidad que necesita la empresa. Y finalmente, el siguiente reto es el seguimiento y control. ¿Por qué? Porque las calidades migratorias que permiten realizar actividades temporales o residentes aquí en Perú están sujetas a un plazo, o sea, la calidad migratoria permanente, que hablaré más adelante. Entonces, es importante verificar y controlar de que los trabajadores extranjeros siempre mantengan vigentes las autorizaciones administrativas migratorias laborales para continuar de manera activa en la planilla de la empresa. Omitir cualquiera de estos tres retos colocará a la empresa y a los propios ciudadanos extranjeros en riesgos legales, que justamente se deben evitar en este marco legal. Siendo yo así y habiendo entendido la importancia de la migración laboral, de la realidad, de lo que se debe aspirar como empresa, de lo que deben empezar a pensar si es que queremos abocarnos a la oportunidad de tener el acceso a los trabajadores extranjeros, quisiera ya abordar los aspectos más técnicos de mi presentación. Es importante que una empresa sepa que cuando quiere contratar a un trabajador extranjero, siempre estará sujeto al cumplimiento de dos requisitos que son ineludibles. Uno, la suscripción de un contrato de trabajo, que debe ser escrito, en algunos casos registrado para aprobación automática ante el Ministerio de Trabajo y en otros casos para el registro meramente informativo. Y segundo, que el trabajador extranjero cuente con la calidad migratoria habilitante. El cumplimiento de estos dos requisitos antes de la incorporación a la planilla del trabajador extranjero. Es decir, y para hacerlo más sencillo, mientras no se cumplan estos dos requisitos, el trabajador extranjero no puede iniciar sus labores en el cargo que se le ha ofrecido, no puede percibir una remuneración a través de la planilla de la empresa y no puede ser incorporado a la planilla de esta. Hacer ello implicará que se asuman ciertos riesgos legales que abordaremos más adelante. Entonces, siempre tengamos presente estos dos requisitos. No pueden cambiar en ningún supuesto, salvo que ya estemos tratando con personal extranjero nacionalizado. El régimen general de contratación de personal extranjero. Y esto está orientado básicamente al contrato de trabajo, ¿no? Que es el primer requisito que les mencionaba. Nuestra legislación actual aún tiene parte de una premisa, ¿no? Que es evitar o proteger aún la mano de obra nacional. Entonces establece porcentajes limitativos, es decir, le dice a las empresas que tienen un límite cuantitativo en cuanto a cuántas personas extranjeras pueden contratar. Y son dos. La norma te dice que el personal extranjero no puede superar el 20% del total de la planilla y que las remuneraciones del total del personal extranjero no puede superar el 30% del total de esta, salvo algunas excepciones de ley, que ya lo abordaremos más adelante. Entonces, las empresas, cuando procedan a la contratación laboral, tendrán que verificar respecto del universo de trabajadores, cuántos son trabajadores extranjeros, a cuánto ascienden sus remuneraciones, cómo va avanzando esto proporcionalmente para ver que nunca se supere estos porcentajes limitativos. Superar estos porcentajes limitativos generará
exposición legal ante fiscalizaciones por parte de la SUNAFIL. El contrato de trabajo del personal extranjero es temporal. Temporal por mandato de la ley, es decir, no tengo que justificar por qué es temporal como ocurre con los contratos peruanos o de ciudadanos peruanos. El plazo máximo por acuerdo que se firme es de 3 años renovables, es decir, yo podría firmar con un ciudadano extranjero un contrato por máximo 3 años y renovarlo luego 3 años, como tope por cada acuerdo. También puede ser por un plazo menor, un año, año y medio, 6 meses, según los requerimientos de la empresa. La cláusula de plazo está siempre sujeta a condición, al menos el primer contrato. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, siempre hay dos condiciones que se deben cumplir para que el contrato entre en vigor. Que el contrato esté firmado y aprobado y que el trabajador cuente con la calidad migratoria. Entonces, yo al momento de firmar el contrato no sé qué día exacto se van a cumplir esas condiciones. Entonces, es por eso que normalmente los plazos, las cláusulas de plazo de los contratos están redactadas más o menos de la siguiente manera. El contrato de trabajo tendrá un plazo de 2 años contados a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: que el contrato de trabajo sea registrado y aprobado por la autoridad de trabajo y el trabajador que adquiera la calidad migratoria habilitante. Como ven, en este texto de cláusula que he improvisado, no se dice qué día exactamente entrará en vigencia el contrato, pues no sabemos. Entonces, eso implica también estar atentos a cuándo se cumplen esas condiciones, porque ese será el día en que el trabajador tendrá que ser dado de alta en la planilla. El contrato de extranjero, por norma, también te exige incluir 3 cláusulas especiales que tienen que replicarse en todo momento cuando se firmen prórrogas o adendas, que son las siguientes. Primero, el compromiso del empleador de no permitir que el trabajador extranjero empiece a laborar si no cuenta con la calidad migratoria habilitante. Segundo, el compromiso del empleador de capacitar al personal nacional en las mismas labores que desempeñará el trabajador extranjero. ¿Esto por qué? Porque nuevamente la norma busca que se contrate al personal nacional. Entonces, si yo capacito al personal nacional en aquello que estoy contratando con personal extranjero, en principio en el largo plazo ya no debería recurrirse al personal extranjero. Es una cláusula y la tercera es la obligación de la cláusula de retorno, es decir, la obligación del empleador de poner a disposición del trabajador extranjero al término del contrato un pasaje de retorno a su país de origen o a otro que acuerde. ¿Por qué? Porque la lógica de la norma es que si el trabajador extranjero se queda sin empleo, él no se quede en el país, porque eventualmente podría implicar una carga social para el Estado. Ahora, con esto el empleador no está en la obligación de exigir al trabajador extranjero que se vaya del país, sino que esta obligación se tendrá por cumplida si yo acredito, que yo como empresa acredito que le he proporcionado al trabajador extranjero el ticket de viaje, que puede ser aéreo, terrestre, según dónde sea el país del que radique esta persona. Y los contratos de extranjeros están sujetos a aprobación automática del Ministerio de Trabajo. Aquí un comentario importante y reconocer esto en el avance del uso de la tecnología. Hace unos años los contratos de extranjeros se tenían que llevar impresos en 3 juegos al Ministerio de Trabajo, a una oficina para que las revise a mano un funcionario migratorio. Un funcionario del Ministerio de Trabajo se entregaban, te daban un cargo, tú tenías que volver a los 2, 3 días a recoger tu resolución de aprobación y recién inicias tu trámite migratorio. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque la entidad administrativa parte del principio de presunción de veracidad del administrado, entonces ha diseñado una plataforma que se llama Civice, a través del cual uno registra los contratos. Entonces, a esa plataforma te permite a ti, empleador, declarar que la contratación está sujeta a ley, se registra el contrato vía web y la aprobación se realiza de manera automática con la generación de un archivo PDF. Eso hace más sencillo el proceso de contratación de personal extranjero, porque yo no tengo que dedicar tiempo y recursos de ir físicamente al Ministerio de Trabajo, estar esperando una cola para que me atiendan, luego volver a los días. Eso es un ejemplo de cómo el Estado, utilizando la tecnología, puede hacer los procedimientos administrativos más eficientes sin poner en riesgo los temas de seguridad. Entonces, ahora actualmente tenemos este sistema Civice a través del cual se registran los contratos extranjeros. Pero uno podría decir, entonces yo puedo aprovechar que se presenta por internet en el que no me revisan el contrato y presento cualquier información o información inexacta. Pues
En principio podrían, por decirlo de un modo, porque el sistema está diseñado bajo la premisa de que el administrado no va a engañar a la entidad administrativa. Pero existe algo que se llama la aleatoria. Es decir, el Ministerio de Trabajo, a través de la SUNAFIL, puede hacer una selección aleatoria de determinados contratos de trabajo y fiscalizar. Si verifica que tú has mentido, al empleador ha mentido al momento de hacer el registro del contrato de trabajo, le aplicará las sanciones más drásticas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo va a decir, yo confié en ti y te permití aprobar de manera automática tu contrato. Te fiscalicé y verifiqué que era mentira. Te aplico todas las sanciones que sean posibles dentro del marco de la ley. Y eso para desincentivar el querer presentar contratos de manera fraudulenta, ¿no? Entonces, ciertamente la recomendación siempre es hacer un registro de un contrato de trabajo conforme a las formalidades que establece la ley. Pero también hay la posibilidad de que un trabajador extranjero sea contratado bajo los contratos de los peruanos, es decir, sujeto a modalidad eh, o contrato indefinido. Los supuestos más generales, hay varios, pero quisiera centrarme en tres. Si el extranjero tiene un cónyuge, ascendientes, descendientes, padres o hermanos de nacionalidad peruana, entonces este extranjero puede ser contratado como peruano. Y es decir, no entra a los porcentajes limitativos porque se le considera como peruano. Si el extranjero tiene la calidad migratoria permanente, también puede ser contratado bajo un contrato de extranjero. Y si es que el extranjero es de un país con el cual hay reciprocidad laboral, también habrá la posibilidad de contratarlo como peruano. ¿De qué países son estos? Principalmente los países sudamericanos, con excepción de Venezuela y España. Entonces, en estos casos yo lo puedo contratar de manera indefinida o sujeto a modalidad. Igual siempre puedo recurrir a la contratación general que he explicado. No nos obligan a contratarlo como peruano si no se desea. Se verá el caso en particular. Y aquí entramos ya a la parte migratoria, ¿no? ¿A qué calidades migratorias puedo yo recurrir si quiero obtener una residencia en Perú? Las principales son las que pongo aquí. La de trabajador. Esta, esta calidad migratoria me permite a mí, ciudadano extranjero, realizar actividades independientes o subordinadas en el Perú de manera lucrativa. Si mi contrato tiene un plazo de un año más, seré un trabajador residente y recibiré un carnet de extranjería. La residencia autorizada será de un año y tendrá que ser renovada anualmente en tanto tú mantengas vigente el contrato de trabajo y la percepción de remuneraciones, ¿no? Migraciones te requiere para aprobar la residencia presentar un contrato aún vigente y además demostrar que has percibido remuneraciones y que has pagado impuestos. Esto con la finalidad de evitar casos fraudulentos en el que simplemente se renuevan contratos de personas que no laboran, que no perciben ingresos. También está el caso de los familiares. Un trabajador extranjero puede venir al Perú con su familia y ellos ser residentes, la esposa, esposo, los hijos y también tener un carnet de extranjería. Si eres un familiar residente, también puedes trabajar en el Perú de manera legal. La calidad migratoria permanente. Esta calidad migratoria se adquiere cuando has estado en Perú a partir de 3 años consecutivos y mantienes una solvencia económica con la presentación de boletas de pago, contratos de trabajo. Esa calidad migratoria no vence porque es permanente y te permite a ti realizar cualquier tipo de actividad económica en el país. Y está la Mercosur. Eso se aplica a todos los países latinoamericanos, excepto Venezuela. eh, Permite acceder a una calidad migratoria de 2 años consecutivos que te permite trabajar en Perú y puedes solicitar luego la calidad de permanente. La mayoría de ciudadanos sudamericanos recurre a esta calidad migratoria porque incluso no necesitas presentar un contrato de trabajo en este caso. Pero si te contratan, igual hay que suscribirlo, porque recuerden que siempre debo cumplir los dos requisitos, contrato de trabajo y calidad migratoria habilitante. Tomando en cuenta la descripción que he hecho, ¿no? De las características de los contratos, de las calidades migratorias, hablemos de la planificación migratoria. ¿Qué cosa hay que tomar en cuenta? El plazo del trámite migratorio, nada más, ante migraciones, es de 30 días hábiles desde que se presenta de manera completa los documentos. Esos son aproximadamente 45 días en que esta persona, el ciudadano extranjero, no puede trabajar porque no tiene la calidad migratoria. Entonces, ¿qué cosa requiere eso de la empresa?
coordinar con anticipación para iniciar el trámite migratorio antes de la fecha en la que se necesita que esa persona empiece a trabajar. Porque de lo contrario, se expone legalmente si esa persona empieza a realizar sus labores sin tener aún la calidad migratoria de trabajador, de Mercosur, de familiar. También la planificación implica verificar el cumplimiento de las formalidades de documentos. Migraciones te requiere algunos documentos emitidos en el extranjero, principalmente, por ejemplo, un certificado de antecedentes penales, judiciales o policiales. Esos documentos deben venir con la apostilla, que es un tipo de legalización internacional. Entonces, eso también toma tiempo, gestionarlo en otro país. ¿Qué implica eso? Coordinar, planificar y luego proceder con la en otro idioma. Y otro aspecto importante, ya cuando el ciudadano extranjero ya obtuvo su carnet de extranjería, ingresa a la planilla, verificar qué fechas, en qué días van a vencer las residencias. ¿Para qué? Para que con anticipación se realicen las prórrogas de residencia respectivas y así el ciudadano extranjero siempre tenga residencia vigente en todo momento. Si en algún momento la residencia no está vigente, esa persona no podría seguir en la planilla o no podría seguir de manera activa. ¿Qué pasa si no consideramos los temas que hemos conversado nuevamente? Hay riesgos legales. Primero, hacia el empleador. La SUNAFIL nos puede iniciar inspecciones laborales que terminen con la imposición de multas administrativas. El propio ciudadano extranjero también asume responsabilidad ante migraciones. ¿Por qué? Porque él estaría realizando actividades laborales, económicas, profesionales que no le permite su calidad migratoria. Entonces también está expuesto a multas u otro tipo de sanciones. Y tener trabajadores que no están de una manera regular o que no se hace con planificación afecta el normal desarrollo de las actividades de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa puede necesitar que esa persona inicie sus labores, por ejemplo, el 1 de mayo, pero si no lo hace con anticipación, tendrá que dilatar eso para la quincena, para junio, julio, y eso finalmente afecta en general el adecuado manejo de sus actividades, de sus cronogramas o lo que sea que requiere de esa persona. Entonces, evitemos estos riesgos legales, planificación, asesoría de personas que conozcan de este tema y control y seguimiento. Les agradezco el tiempo que me han otorgado para compartir estos aspectos generales de la contratación de personal extranjero y quedo atento a las preguntas que puedan surgir al final de la exposición del resto de mis compañeros. Stephanie, muchas gracias, te doy el pase. Estefanía, estás en mute. Muchas gracias por decirme. Gracias, Ángel, por tu valioso aporte. El siguiente tema que se abordará es el comercio exterior y regulaciones aduaneras en el nuevo escenario, el cual será expuesto por los doctores Jorge Dávila Carvajal y Carla Celada Vildos. Jorge es socio del área tributaria y cuenta con más de 18 años de experiencia en consultoría y procedimientos tributarios. Se especializa en operaciones corporativas, financieras y estructuración de operaciones internacionales, asesorando a empresas locales y multinacionales del sector financiero, infraestructura, energía, transporte marítimo, entre otros. Ha sido asesor en el Tribunal Fiscal. Cuenta con una especialización en gestión y política tributaria por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Colabora con el Banco Mundial en materia impositiva. Es autor del portafolio peruano para Bloomberg BNA y es director de Asuntos Científicos en el Grupo Peruano de la Asociación Fiscal Internacional. Carla es asociada principal del área tributaria y aduanera y cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a empresas locales y extranjeras en planeamiento fiscal internacional, cumplimiento tributario, regímenes de recuperación y devolución de IGB, así como procedimientos tributarios contenciosos y no contenciosos. Tiene además experiencia en operaciones aduaneras y comercio exterior. En el ámbito académico ha sido adjunta de docencia en cursos de planeamiento de negocios y derecho tributario internacional en la UPC y San Marcos. Dicho esto, le damos pase al doctor Jorge para que pueda proceder con su ponencia. Muchísimas gracias, Stephanie, por la introducción. Gracias a cada uno de los participantes que nos acompaña esta hora. Andrea, me sigue, por favor, con la presentación. Con ánimo de, digamos, de abordar
de forma muy directa los aspectos que desde un punto de vista tributario y de comercio exterior me tocan. Voy a comenzar, sin perjuicio de que Andrea nos ayude con la presentación, podemos dar inicio. El propósito de mi presentación es exponer frente a ustedes cuáles son los principales beneficios y oportunidades que nos ofrece el terminal de Chancay, ¿no? Lo que me he propuesto es abordar este tema de la forma más práctica posible, ¿verdad? Para que podamos nosotros, las empresas que tenemos o las empresas que asesoramos, tener claro cuáles son los beneficios y oportunidades desde un punto de vista, en principio, de comercio exterior y luego tributario, tanto desde el punto de vista de la empresa como de la posible relación que se tengan con los trabajadores. Entre los beneficios que se tiene del terminal de Chancay está la recepción de buques de gran capacidad, ¿no? Esto obviamente facilita o va a permitir, mejor dicho, la importación o exportación de productos, tanto que sea cargado a través de contenedores o también la carga a granel o incluso vehículos traídos o exportados de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, como los vehículos, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras ventajas que tiene este terminal y que nos ofrece, pues, a partir de esta gran infraestructura que va a facilitar tanto la importación como la exportación de productos peruanos. Ahora, ya cuando hablamos de exportación de productos peruanos, podemos ir acercándonos a ciertos sectores sobre los cuales voy a hablar luego, ¿no? Que van a sentir de primera mano los beneficios, pues, que ofrece poder operar con un terminal de esta envergadura, ¿verdad? En adición, el terminal de Chancay, ¿no? El puerto de Chancay, nos ofrece una gestión aduanera más eficiente, lo que involucra, pues, acelerar los procesos de exportación e importación de mercaderías. Cuenta, pues, tenemos una nueva intendencia de aduanas de Chancay ya desde octubre del 2024, ¿no? Y entre los servicios que ofrece está la atención 24/7, ¿no? Además, hay un aspecto diferencial muy importante que es el despacho de mercancía en el puerto, ¿no? Y esto, pues, esto agiliza el retiro de la carga de importación y de exportación, ¿no? Adicionalmente a eso, el terminal de Chancay ha sido autorizado como depósito temporal. Todo esto reduce, pues, costos operativos y tiempos en el proceso de importación y exportación de mercaderías. Quiero también compartir con ustedes ciertas cifras ya bastante interesantes, considerando, pues, que el puerto de Chancay, digamos, ha sido de una reciente inauguración, ¿verdad? Y tiene poco tiempo. Hasta el 31 de enero del 2025 se habla ya de un ingreso y salida de mercancías por un monto superior a los 292 millones de dólares a través del puerto de Chancay. Se habla además de una recaudación superior a los 72 millones de soles, ¿no? Con lo cual hace sentido también lo indicado aquí, en el sentido, pues, que el incremento del comercio y las inversiones derivadas del megapuerto van a generar evidentemente mayores ingresos tributarios para el Estado. Otro tema importante también es, en este breve tiempo, ¿no? Cómo se ha evidenciado la evolución del comercio exterior. Y aquí también hay algunos datos importantes, ¿no? Tenemos que, en cuanto a exportación, los principales productos exportados a través del megapuerto de Chancay han sido arándanos, paltas y uvas, ¿no? Con destino hacia China, fundamentalmente, naturalmente, México, Países Bajos, Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Por su parte, en cuanto a la importación de productos, lo que se ha tenido es un procedimiento de ingreso al país de maquinarias, ¿no? Para construcción o para el uso en industria minera, llámese de excavadoras, cargadores frontales, entre otros, así como bienes de naturaleza distinta como paneles solares y vehículos automóviles, ¿no? Y de ahí, de hecho, hay también es interesante la expansión que pueda tener el vehículo automotor también con motivo de el uso de este megapuerto. Ahora bien, ya hasta aquí hemos visto, pues, que en beneficios básicamente hablamos de reducción de costos operativos, reducción de tiempos, ¿no? De esta gran infraestructura que va a permitir el ingreso y salida de bienes al país, y eso obviamente también tiene mucho que hacer, pues, con los indicadores macroeconómicos como el aumento del Producto Bruto Interno y fundamentalmente también
con el incremento de la contratación laboral, ¿no? Que es un tema sobre el cual expusieron mis socios y abogados que me antecedieron, ¿no? Y que va a ser también materia de ciertas puntualizaciones más adelante. En cuanto a oportunidades, la creación se está hablando, ¿no? Todavía no es una realidad de la creación de una zona económica especial en Chancay, ¿no? Y esto como, digamos, es una iniciativa para fomentar la inversión extranjera y fomentar también la industrialización, ¿no? Y este tema aquí creo que desde un punto de vista práctico es importante analizar porque en el Perú ya las zonas económicas especiales existen, ¿no? Tenemos 4 que están en funcionamiento, que es la de Tacna, Paita, Matani e Hilo, ¿no? Y claro, en la práctica se ha visto que estas experiencias no se han llegado a consolidar, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se sugiere con esta iniciativa, que todavía no ha visto la luz, de crear una zona económica especial en Chancay, ¿no? Es cómo hacer para que pueda tener éxito, ¿no? Una zona de este tipo en el megapuerto, ¿no? Estas zonas económicas especiales están pensadas como espacios geográficos, ¿no? En las cuales se otorgan incentivos tributarios e incentivos aduaneros. Lo que se busca es que sean verdaderos polos de desarrollo industrial y tecnológico. Pero para esto pues debe haber toda una planificación y en las experiencias que les comento, en Tacna, Paita, Matarani e Hilo, un tanto el funcionamiento todavía no consolidado se debe a, digamos, la carencia de servicios básicos indispensables, por ejemplo, luz, agua, ¿no? 24 horas, internet, ¿no? También la infraestructura necesaria para poder ingresar los bienes hacia esta zona económica y sacarlos, ¿no? En estas zonas, pues, se evidencia todavía carencia en cuanto a carreteras, a infraestructura hotelera, además, entre otros, y también carencias en cuanto a mano de obra especializada, ¿no? Quizás sí, en el puerto de Chancay, estas carencias van a poder reducirse en tanto ya teniendo el megapuerto ahí, creándose la infraestructura necesaria para el acceso y salida de vehículos, que es una preocupación legítima, ¿verdad? Pero con todos estos componentes, posiblemente esta zona económica especial, teniendo un plan bien diseñado, podría ser muy importante también para el país en cuanto a la generación o a la producción de bienes en los cuales se agregue valor, ¿no? No solamente Perú como exportador de materias primas, sino Perú como exportador de productos en los cuales exista valor agregado. La siguiente diapositiva, por favor, Andrea. Nosotros hemos visto que con motivo del funcionamiento del megapuerto de Chancay pueden haber diversos sectores que puedan ser bien beneficiados, ¿no? Entre estos, evidentemente, está el de logística y transporte, y la idea de exponer esto aquí es que podamos reconocer, si es que eventualmente tenemos empresas que se dedican a esto, ¿no? Poder asociar qué beneficios podríamos obtener, fundamentalmente, como vamos a ver luego, desde un punto de vista tributario, ¿no? Hay sectores que de forma directa van a ser beneficiados porque son parte del mismo proceso pues, logístico de importación, exportación, pero hay otros sectores que de manera no necesariamente directa también se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, entre los sectores que hemos podido ver están el de logística y transporte, como no, si hablamos de procedimientos de importación y exportación de bienes, ¿verdad? Procesamiento, ¿no? Por ejemplo, plantas de procesamiento de pescado, que abarcan actividades como el enlatado, congelado, producción de harina de pescado, el sector agroexportador también, ¿verdad? Uno de los principales eh, eh, productos que son exportados a países como China, Estados Unidos, son nuestros productos agrícolas, ¿no? Entonces, también el sector agroexportador se va a ver beneficiado de esta gran infraestructura del megapuerto de Chancay, ¿verdad? En esa línea tenemos al sector agropecuario, al sector de infraestructura, y eso está relacionado con la construcción de carreteras, puentes, implementación de servicios básicos en la zona, el sector de manufactura, ¿no? Todo lo que ronda detrás de los procedimientos de importación o exportación de bienes, alimentos, bebidas, el sector metalmecánico, ¿no? De muebles, entre otros. El sector inmobiliario también
prevemos que va a ser un área que se va a ver beneficiado, ¿no? Con la construcción de viviendas en la zona, de desarrollo de espacios comerciales y también el sector de turismo y servicios, ¿no? Con la construcción de hoteles, restaurantes que se pueden dar en la zona. Por favor, Andrea, la siguiente diapositiva. Aquí lo que busco, y realmente para no quitarles mucho tiempo, creo que es importante saber que cada uno de estos sectores que se indican en esta diapositiva tienen beneficios tributarios especiales que, bien aprovechados con una adecuada consultoría tributaria legal, pueden ser aprovechados, obviamente dentro del marco de lo permitido por la legislación, ¿verdad? Para poder tener más beneficios incluso derivados de este megapuerto que se van a ver, pues, van a ver sus resultados en mayores ventas, mayores exportaciones o ventas derivadas de la importación de productos, ¿no? Quiero comenzar con el sector transporte, ¿no? El sector de transporte y logística. Es importante que sepamos que los servicios de transporte marítimo internacional, ¿no? Por los cuales van a venir barcos, ¿no? de gran envergadura al megapuerto, ¿no? Están sujetos a una tasa efectiva de retención del impuesto a la renta del 0.6%, ¿no? Y eventualmente, si es que se puede acreditar que la exoneración del impuesto a la renta por reciprocidad con los países de la bandera que tiene la nave que realiza el procedimiento de transporte, el servicio de transporte marítimo internacional, podrían encontrarse exoneradas incluso del impuesto a la renta en el país. Entonces, en este primer momento de lo que estoy hablando es del servicio de transporte marítimo internacional, el servicio que ofrecen las naves para poder traer mercadería o para poder exportar mercadería, ¿no? Ahí o no aplica el impuesto a la renta por la exoneración que tenemos por reciprocidad, dependiendo de cada país, ¿no? Si es que esto aplica, o la tasa del 0.6%, que es una tasa efectiva. Por otro lado, hay servicios, ya hablando del IGB, del Impuesto General a las Ventas, hay diversos servicios que pueden beneficiar a nuestras empresas, ¿sí? A nuestras empresas, si es que se prestan servicios logísticos, ¿no? A favor de la nave o a favor de la carga, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de empresas domiciliadas en el Perú que van a realizar este servicio de transporte de carga desde el Perú hacia el exterior, ¿verdad? Hablo de empresas navieras nacionales, ese servicio va a estar sujeto a un 0% del IGB. ¿Eso qué significa? El IGB no va digamos, a engrosar el precio del servicio, ¿no es cierto? No aplica el IGB en esos casos por considerarse una exportación. De la misma manera, si es que tenemos empresas o asesoramos empresas en las cuales se prestan servicios de reparación y mantenimiento de naves de bandera extranjera, es decir, de las naves que vienen, ¿no es cierto? Son empresas locales que prestan servicios de reparación y mantenimiento de naves de bandera extranjera. Esos servicios también se consideran como exportación de servicios y no van a estar grabados con el IGB. Lo mismo también aplica para servicios complementarios al transporte de carga, prestados a empresas navieras extranjeras, ¿no? Siempre que se presten en zona primaria aduanera. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los servicios, por ejemplo, de remolque de naves, de amarre o desamarre de boyas, alquiler de amarraderos, uso de área de operaciones, movilización de carga entre bodegas de la nave, manipuleo de carga, estiva, desestiva, ¿no? Embarque de carga o de contenedores vacíos, entre otros, que están expresamente previstos en la ley. Esos servicios que una empresa domiciliada, que son complementarios y necesarios para la realización de este servicio de transporte de carga desde el Perú al exterior o desde el exterior al Perú, esos tampoco están grabados con IGB, o mejor dicho, están grabados con una tasa cero al considerarse exportación de servicios prestados por empresas peruanas a entidades no domiciliadas, ¿no? Por otro lado, los servicios que prestan las empresas navieras extranjeras de transporte marítimo internacional, esas están plenamente exoneradas del IGB, ¿no? Con lo cual esto tampoco va a encarecer el tráfico, pues, de bienes, sea de importación o de exportación de mercaderías. Otro rubro sobre el cual quiero hablar es el de servicios, ¿no? Alrededor de la zona de influencia de Chancay, seguramente van a haber cada vez más restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos y comercios. Es importante que sepamos que existen regímenes especiales de beneficio a todos estos sectores. Obviamente son regímenes
temporales, ¿de acuerdo? Pero existen y es importante que los conozcamos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, es importante saber que existe un régimen que nos permite aplicar un IGB de 10% en suma con el impuesto de promoción municipal hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto aplica para micro y pequeñas empresas. Empresas que tienen ventas anuales máximas de 1.700 UITs. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de cerca de 9 millones de soles en ventas anuales. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos hacer una inversión en un restaurante, un hotel o un alojamiento turístico, o ya en funcionamiento en la zona, podríamos aplicar a esa reducción del IGB, lo que supone encarecer menos el precio total del servicio por efecto de esta tasa más pequeña del IGB en comparación a la que cualquier otra empresa no acogida al beneficio aplicaría, que es del 18%, ¿no? Ya hacia el 1 de enero del 2027 hasta el 31 de diciembre del 2027, esa tasa se va a incrementar a 14%. En el tema de comercios, es importante también considerar lo siguiente. Hay un régimen que se llama régimen de tax free, ¿no? Que aplica para comercios que venden bienes a turistas, ¿no? Esto es personas naturales no domiciliadas que están en el Perú entre 2 a 60 días calendario por ingreso al país, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En que los bienes que le vendemos a estos turistas en nuestros comercios no va a estar grabado con el IGB, o mejor dicho, está grabado, pero permite la devolución del IGB de las compras efectuadas por turistas, ¿no? Lo cual evidentemente es un incentivo a la compra de bienes en aquellos establecimientos que sean autorizados por la SUNAT como tax free. Por el lado del sector agropecuario, agroexportación, agroindustria, incluso textil, confección y acuicultura, existen igualmente diversos beneficios, ¿no? No es el propósito tampoco de esta presentación abordar todos los beneficios, pero sí es importante y creo que con eso estaría redondeada la presentación si es que sabemos e internalizamos que todos estos sectores que aparecen aquí tienen beneficios. ¿Beneficios como qué? Como tasas menores para impuesto a la renta, depreciaciones aceleradas en ciertos activos, deducciones adicionales por contratación de trabajadores, exoneraciones del IGB sobre ciertos insumos y productos, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, ¿no? Y esto es importante porque justamente estamos hablando que mucha de la producción, es importantísima la exportación en productos mineros, pero en cola, digamos así, es bastante importante las exportaciones que se hacen del sector textil y confección hacia el agropecuario, ¿no? Entonces, no solamente nos podemos beneficiar de estas facilidades que nos ofrece el megapuerto, sino que a su vez nos podemos beneficiar, independientemente de que se encuentre cerca de Chancay o no, de estos regímenes de beneficios tributarios que creo que van a ser bastante importantes que los tengamos en consideración. Andrea, ¿podrías por favor ayudarme con la siguiente diapositiva? Ya llegando al tema de la contratación de personal y con eso culmino mi presentación, inicié indicando pues que sin lugar a dudas, aparte de que nos va a generar pues, va a contribuir al crecimiento económico del país, eso sin lugar a dudas el megapuerto de Chancay, ¿no? Hay un componente muy importante que está relacionado con la contratación de personal, ¿no? Porque para estos hoteles, que son los que acabo de hablar, o para estas construcciones en infraestructura, o para el sector agropecuario, etcétera, se necesita personal, ¿verdad? Entonces, es importante también tener en consideración los aspectos tributarios asociados a la contratación de personal. Y ahí, quizás para compartir con ustedes ciertos elementos, creo yo, de mayor importancia, debemos entender que el tratamiento tributario, ¿no? Aplicable a trabajadores no domiciliados, ¿no? Por empresas peruanas, es decir, cuando una empresa peruana contrata a un trabajador no domiciliado, ahí se debe aplicar una retención, ¿no? Paso previo, creo que es importante decir que los sujetos no domiciliados, hablemos de una persona natural no domiciliada, solamente tributa por su renta de fuente peruana, ¿no? Y si hablamos de servicios, estamos hablando de actividades realizadas físicamente en el país. Entonces, si un no domiciliado viene al país y percibe una retribución por ello, está obteniendo una renta de fuente peruana y tiene que pagar un impuesto.
¿no? Si esa persona no domiciliada es contratada por una empresa peruana, pues esa empresa peruana tiene que hacerle una retención, ¿verdad? Ahora, una persona natural no domiciliada va a mantener esa condición salvo que permanezca en el país por 183 días o más durante un periodo cualquiera de 12 meses, ¿verdad? Si permanece por más tiempo del indicado, va a adquirir la condición de domiciliada en el Perú, pero ese cambio de condición recién va a tener efecto a partir del 1 de enero del año siguiente. Para simplificarlo un poco más, dentro del año en el cual esa persona tenga la calificación de no domiciliado y trabaje para una empresa peruana, la empresa peruana va a tener que retenerle 30%. ¿Verdad? Si más bien esa persona es contratada bajo modalidad de prestador de servicios independiente, va a aplicar una tasa de retención efectiva del 24%, ¿verdad? Una vez que ya esta persona adquiera la condición de domiciliado en el país, ¿verdad? Se le va a tener que hacer las retenciones correspondientes, ¿no? Aplicando ahí ya las deducciones del caso, así como las tasas progresivas acumulativas que se prevén para el caso de domiciliados en el Perú. Un tema también importante es considerar que el Perú tiene convenios para evitar la doble imposición, donde se regula también cuáles son digamos, cuál es el régimen de atribución jurisdiccional, hablemos en simple, quién graba, qué país graba determinada renta obtenida por el trabajador, en el caso también de prestación de servicios, no por personas naturales. Entonces, importante saber ahí que Perú tiene estos convenios con Chile, con Canadá, con Brasil, con Suiza, con México, con Corea del Sur, Japón y Portugal. Esos son los convenios que tenemos vigentes. Hay algunos que están en negociación, pero esos son los que tenemos vigentes. Además, el Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Y ahí les resulta aplicable la decisión 578, ¿no? Que es la normativa comunitaria que aplica para evitar la doble imposición en materia del impuesto a la renta en el contexto de los países de la Comunidad Andina, entiéndase Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, ¿no? Entonces, y ahí en particular es importante también considerar que en esta decisión comunitaria, ¿verdad? En aplicación de un principio de no discriminación, no es necesario esperar estos 183 días durante el periodo de 12 meses para considerar a un trabajador no domiciliado como domiciliado en el país, sino que se entiende que desde el momento número uno, y me refiero a trabajadores que son domiciliados de estos países de la Comunidad Andina, desde el momento número uno se les debe tratar tributariamente como sujetos domiciliados en el país, teniendo un tratamiento, por supuesto, más favorable en aplicación del principio de no discriminación previsto también en ese acuerdo. Por mi lado, esto es todo, y bueno, quedo a disposición de ustedes en caso hubiera alguna consulta posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dávila. Ahora damos pase a Carla para que pueda también proceder con su presentación. Carla, ¿estás con el micro apagado? Ya, ahora sí. Buenas tardes con todos. Sí, un poco para complementar la exposición de Jorge con relación a la importancia de esta obra, de este megaproyecto logístico que posiciona al Perú como un punto importante en Latinoamérica y en general en el mundo, ¿no? Uno de los puntos, y creo que fue una de las preguntas también de los participantes, es ¿qué ventajas efectivamente trae este punto logístico en Perú y en Latinoamérica? ¿Correcto? Entonces, esto es un poco las distancias o el gráfico que involucra tener este puerto en Chancay y que reduce significativamente los días con relación al tema del transporte marítimo, ¿correcto? Antes, ¿no? China tenía que pasar probablemente por Los Ángeles, por Manzanillo, para pasar a países de Latinoamérica, pero ahora se reducen los tiempos efectivamente al momento del envío, tanto en el caso de China, a la exportación de estos países. Entonces, el Perú también se vuelve no solamente un país importante en exportación y en importación, sino en temas de transbordo, ¿correcto? También vamos a ser bastante vistos porque hay muchas empresas y países que van a utilizar el punto
ubicado en Chancay para hacer diferentes tipos de transbordo a otros puertos, ¿no? Ahí en el gráfico pueden ver cómo son las rutas desde Chancay a los otros puertos en China y la distancia también con relación a Estados Unidos o México, que eran puertos donde llegaba antes la carga de China y llegaba después luego a Perú y a los demás países tipo Chile, Brasil y demás, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante por un tema de tiempos, por un tema de dinero finalmente y por un tema logístico que hace que Perú se vuelva un país súper importante en el tema aduanero y de comercio exterior, ¿no? ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Entonces, básicamente estos son los enfoques o los temas que hacen que este megaproyecto sea un atractivo, ¿no? Como un punto logístico importante. La reducción de los costos de transporte es algo bastante importante porque, bueno, en esta primera etapa del puerto ya el operador logístico ha publicado ciertas tarifas con relación a los costos de transporte, ¿correcto? Entonces, desde ya estamos teniendo, por así decirlo, algún tipo de rebajas o precios menores, considerando también que estamos hablando de un proyecto nuevo, ¿no? Reducción en los tiempos de entrega también, eso hace también que las operaciones de comercio exterior, las compras y ventas internacionales sean mucho más rápidas, expeditivas y por ende claramente crezca, incremente toda en general, ¿no? Los ingresos y demás de compañías de todos los países, ¿no? Procesos automatizados, ¿no? Por ejemplo, Chancay está teniendo maquinaria sin presencia física, ¿no? Todo es automatizado, generalmente. Ya esto también ha involucrado un proceso importante en todo el tema logístico, aduanero. ¿Por qué? Porque claramente todo tiene que estar esto en la red, ¿no? En temas logísticos sistematizados. Allá no hay, desde ya algunos años, pero ahora más con Chancay, se ha dado énfasis a toda la sistematización del sistema aduanero, ¿no? En temas de importaciones, en las DAM de importación o en los regímenes finalmente que se podrían aplicar en cualquier puerto, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque también nos pone en un país altamente tecnológico en lo que supone todo el tema del comercio internacional, ¿no? Acá también un punto es muy importante y considerar de que más allá, ¿no? Más allá finalmente del megaproyecto que tenemos ahorita funcionando, el Perú es un país que tiene alrededor de más de 20 tratados internacionales, ¿no? Justamente con la premisa de desgravar con aranceles cierta o gran cantidad finalmente de los bienes, ¿no? Los bienes que se comercializan y claramente eso hace mucho más atractivo el Perú, no solamente desde un punto de puertos, sino un tema de comercialización y utilización de tratados internacionales, ¿no? Muy pocos, a pesar que los tenemos suscritos, vigentes y publicados, son pocas veces que se utiliza, ¿no? Entonces, con este nuevo proyecto esperamos y estamos seguros finalmente que esos tratados van a ser más instrumentalizados por varias compañías, por varias transnacionales con relación al tema de los TLCs, de los acuerdos, los acuerdos, de las alianzas que existen finalmente, ¿no? Y bueno, lo primero que comentábamos es las rutas de interconexión con otros países, ¿no? Y que es básicamente el principal foco que hace de la ubicación de Chancay algo atractivo finalmente para importadores y exportadores, ¿no? Y como punto de transbordo, como punto finalmente, ¿no? De articulación central para trasladar otros bienes para otros países de la región. ¿Me ayudas con la otra, por favor? Claro, acá es un poquito la reducción de tiempos de entrega, que era el último punto que hablábamos, que es lo que está haciendo un poco el fuerte también de poder publicitar, más allá de todo el tema tecnológico y todos los beneficios tributarios que van a haber con empresas que operen, ¿no? Es esto acá que son los tiempos, ¿no? Desde Perú, con el nuevo megapuerto, hacia China, 25 días. Desde Brasil, Uruguay, Argentina, hacia Japón, China o Singapur, son 45 a 60 días, ¿no? Entonces ahí vemos claramente una reducción bastante significativa y todo esto finalmente se traduce en dinero, ¿no? En dinero, en mayor costos de transacción, en mayor gastos finalmente de las compañías, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor?
Claro, este es un poco un detalle, bueno, no se ve de forma más grande, pero es una lista de precios que el operador, que es Costco Shipping Ports, ¿no? Ofrece tarifas económicas y más competitivas, que era lo que yo comentaba al inicio, ¿no? Para captar una mayor participación de mercado, ¿no? Claramente ustedes pueden ver el megaproyecto, que tiene una capacidad logística súper grande. Acá entran los buques más grandes, pueden arribar finalmente a este puerto, ¿no? Y claramente ofrece un servicio estratégico no solamente a nivel logístico, sino también lo que va a involucrar, lo que comentaba también Jorge al inicio, una perspectiva tributaria de expatriados, de gente que va a venir a trabajar acá, de operadores, no solamente de importadores, de exportadores, ¿no? Sino también agentes de carga, agentes navieros, ¿no? De repente la presencia de más empresas marítimas que quieran entrar al mercado, porque solamente se manejan, son muy pocas las que conocemos también, o las que operan en el Perú también, ¿no? Entonces, este es un poco abajo en la imagen, pueden ver de que siempre estamos hablando de 10 a 12 días menores, ¿no? Para el tránsito de estos puertos que se ven a la derecha, Los Ángeles, Manzanillo, desde Chancay hacia estos puertos que son los que están en Asia. La siguiente, por favor. Bueno, ese es un poco también lo que conversábamos con relación al tema de los tratados, ¿no? Perú es un país que ha mantenido esta política de apertura comercial siempre con relación al comercio internacional, ¿no? Ha experimentado transformaciones significativas para alinearse con los estándares internacionales y facilitar el comercio exterior. Tenemos más de 15 tratados de libre comercio, tarifas arancelarias más bajas, ¿no? Tenemos aranceles aduaneros. La mayoría de las partidas arancelarias están sujetas a una tasa de gravamen de 0%, y la digitalización de la documentación, ¿no? Antes teníamos un poco la problemática del tema documentario o el tema de comprobar ciertas operaciones a nivel de eficiencia con la aduana, ¿no? Al momento de las operaciones, pero al ver ya que estamos en una posición mucho más consolidada con este proyecto, ¿no? Hace que seamos mucho más atractivos en cuanto a la digitalización, ¿no? Tanto de las empresas compradoras, exportadoras, ¿no? Las importadoras, exportadoras. Bueno, ahí un poco el detalle de todos los países por los cuales somos partes, si tenemos algún tratado que puede beneficiar a finalmente a las operaciones de comercio internacional, y sobre todo también, no solamente desde una perspectiva de desgravamen, ¿no? De, oye, no pago derechos arancelarios, sino también de una perspectiva comercial reputacional, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de empresas que finalmente se encuentran en otros países, que van a utilizar este puerto para poder entrar en el mercado también, ¿no? Que ven más atractivo el Perú justamente por este tema de infraestructura, el tema de los tratados, los temas de las tarifas arancelarias más bajas. Entonces, claramente, con este proyecto, ¿no? El haber elegido Chancay como este megaproyecto o puerto, ¿no? Hace finalmente que nos hagamos más atractivo como un lugar para inversiones, ¿no? En todos los aspectos. La siguiente, por favor. Y este es un punto muy importante, ¿no? Porque justo les comentaba que, claro, ¿no? O sea, como primera línea vamos a tener siempre las operaciones comunes, ¿no? Que conocemos, que es exportación, importación. Yo compro desde Perú, ¿no? Me exportan finalmente a otros países, siendo el Perú el país de destino, pero ahora con el nuevo procedimiento de transbordo digital, ¿no? Ya justamente también hemos tenido algunos cambios considerando este nuevo puerto, ¿no? Porque las empresas, las navieras, desde que empiezan a mandar la información, ¿no? Recordemos de que todos, o la gran mayoría, si no son todos, los procedimientos o los regímenes aduaneros ahorita están sistematizados, ¿cierto? Y hay algunos que yo tengo que informar previamente a la llegada de la nave, a la llegada de los buques, a la llegada finalmente de la carga, ¿no? Al país de destino. Entonces, a través de este nuevo procedimiento de transbordo digital, que era antes algo un poco más complejo, ¿no? Se están modificando ciertas normas, ¿no? Se están modificando lo que teníamos vigente a nivel de normas aduaneras, a nivel de normas de comercio exterior, para justamente alinear, ¿no? Alinear y darle toda la facilidad a los operadores, ¿no? No solamente a los importadores y exportadores, sino a los agentes de aduana, a todos los que son parte de la cadena logística en el comercio internacional, ¿no?
se les está dando estas nuevas facilidades que permiten el comercio de mercancías hacia otros países, ¿no? Entonces el transbordo, ¿qué cosa es? Finalmente es un punto medio que va a ser el puerto de Chancay, donde la carga va a llegar, ¿no? Que no va a ser importada de forma definitiva, porque justamente va a transbordar en Chancay para irse a su país de destino, ¿no? Entonces, sí van a haber bastantes operaciones justamente considerando lo que comentaba de la reducción de días para arribar las mercancías de diferentes países, ¿no? Entonces, es un beneficio y es un poco también el espíritu que tienen las entidades, en este caso la aduana, ¿no? Y en general el Estado, de poder simplificar estos procedimientos y que sean fáciles, ¿no? O sea, fáciles finalmente de poder manejarlos a través de los agentes de aduana y los operadores. Entonces, ¿qué beneficios me tiene? ¿No? Permite el traslado digitalizado de mercancías sin necesidad de presentar documentos físicos, ¿no? Antes había un tema con las navieras para ver el tema de los packing lists, para ver los documentos específicos desde la carga, ¿no? Consideremos de que un buque no solamente trae, ¿no?, contenedores para una empresa particular, ¿no? Hay muchos importadores que alquilan un espacio en un solo barco, en un solo buque, y que esa información tiene que ser súper detallada, súper específica, ¿no?, para evitar después algún tipo de cuestionamiento con la aduana cuando llegue a esa información. Nosotros hemos tenido en la oficina casos de estos temas de transbordo, ¿no?, por documentos, ¿no?, por información. Entonces, eso ya ahora cambia con este nuevo procedimiento de transbordo digital que va a facilitar esto, ¿no?, a poder facilitar y de repente corregir previo a el arribo, ¿no?, la llegada finalmente de la carga, ¿no?, cualquier deficiencia, ¿no? O sea, va a haber una mayor trazabilidad y control aduanero, eso desde la salida de este bien en origen hacia su punto de llegada, que sería el Perú como el país de transbordo, ¿no? Y bueno, esto también hace que los agentes del comercio internacional, bueno, conversen siempre, ¿no? O sea, siempre haya una función que en este caso es facilitar un poco a los actores, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y esto también es importante, ¿no? Es importante que sepamos, ok, la magnitud logística, la magnitud del comercio internacional, la magnitud que tiene también con los beneficios tributarios, pero también en lo que va a suceder en la práctica de hoy en día, ¿no? O sea, ya, como les decía, ya hemos tenido una modificación en el tema del transbordo digital, ahora tenemos esta modificación también al procedimiento DESPA, que son normas que saca la aduana regulando todos los pasos que tiene que seguir un importador para efectos de que su carga sea nacionalizada, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la SUNAT ya ha modificado, por ejemplo, el procedimiento de importación para el consumo a fin de adecuar el procedimiento a cambios recientes de la normativa aduanera, ¿no? Justamente bajo la premisa del puerto de Chancay también, ¿no? O sea, la idea es facilitar este tipo de operaciones, porque, bueno, en estadística se tiene previsto que claramente vamos a tener un incremento de importaciones de transbordos digitales y para eso se adecúa esta norma, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la aduana aquí? Ha sacado una resolución de superintendencia, ¿no?, en donde aplica las entidades, los agentes de aduana, no, perdón, los operadores de la aduana, los vistas de aduana, como le decían, ¿no?, van a tener la facultad discrecional de no sancionar a importadores, ¿no?, por infracciones asociadas a la correcta declaración, a la información que está consignada en la DAN de importación, claramente que no tenga una incidencia en la determinación de los impuestos también, ¿no? Entonces, como verán, sí hay este tipo de facilidades o de, finalmente, flexibilización, más que facilidades, con respecto a la entidad para ver cómo es que también se están dando y se van a dar estas operaciones en la práctica, ¿no? Porque tenemos que tener operaciones, actividad finalmente para ver cuál va a ser el punto clave, qué deficiencia tendríamos que mejorar a nivel normativo o a nivel operativo también con relación a la operación, ¿no? En el tema de aduanas y comercio exterior, efectivamente tenemos las normas, tenemos los procedimientos, pero también es muy importante el tema operativo del día a día, ¿no? Porque estas son operaciones que se dan en un día, pueden haber sin fin de importaciones. Entonces también es importante que la aduana se capacite y conozca la operación y la funcionalidad que va a existir en el puerto con esos temas de importación para el consumo, ¿no?
Entonces, estas multas, que son estos códigos N85, N86, P95, P96, ¿no? Es, por ejemplo, no transmitir la documentación sustentatoria para la enumeración de la declaración aduanera, ¿no? O transmitirlo de forma incompleta, ¿no? Entonces, claro, acá la aduana se pone a pensar y decir, oye, estamos en un momento, en un nuevo proyecto, van a haber muchas operaciones de importación, probablemente no haya esa información desde el día 1 o el importador no sepa cómo tener esa transmisión, ¿no? O sea, entonces va a flexibilizar finalmente la imposición de estas multas de corresponder, ¿no? Igual está esa facultad porque se tendrá que ver cada caso por caso, pero por lo menos ya está plasmada en una resolución. La siguiente, por favor. Creo que hay un par más. Bueno, y acá es un poco, más allá de todo lo atractivo, ¿no? Finalmente, que puede tener el megaproyecto de Chancay y toda la vista que nos da como país, ¿no? Como en temas de comercio exterior, en temas finalmente laborales, en temas tributarios y beneficios, también es importante, claro, ver la otra parte, ¿correcto? Saber que esto va a generar finalmente mayor operatividad, mayores operaciones, mayor trazabilidades, pero también, ¿no? Ir de la mano con una correcta asesoría, con una correcta planificación de mis operaciones de compra, mis operaciones de comercio internacional, porque hoy por hoy existen muchas disputas litigiosas vinculadas a temas aduaneros. Entonces tenemos que estar preparados también, más allá de la flexibilización, de estos temas discrecionales, de tener un poco de facilidad en cuanto a las operaciones, al ser muy atractivas, ¿no? Tenemos también ciertas disputas recurrentes a nivel de aduanas, ¿no? Entonces, la primera, y la vemos también, es un tema de valoración aduanera, ¿no? ¿Cuál es la base o cuál es el monto que yo declaro finalmente al momento que yo importo un bien, ¿no? Yo como compañía peruana, importadora, declaro un monto a la aduana como base imponible, que es lo que va a ser, qué es lo que me va a servir para yo poder determinar los derechos arancelarios o los tributos aplicables, ¿correcto? Entonces existen muchas controversias a nivel aduana, a nivel tribunal fiscal, inclusive casaciones, en las que tenemos estas objeciones, ¿no? Y el valor que has puesto es un valor finalmente que sea de mercado o no mercado para la aduana, estás sustentando bien tu valor en aduana, ¿no? Cómo estás pactando el medio de pago de estas operaciones, ¿no? Porque generalmente en este tipo de operaciones de comercio internacional o un suministro de bienes, por ejemplo, en un contrato que ya tengan, ¿no? Un cliente y su contraparte, años, por ejemplo, tienen un contrato de compra y venta internacional. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se disponen los adelantos? ¿Cómo se van amortizando esos adelantos? ¿Cuál es el medio de pago que estoy, por el cual sustento finalmente esa operación, ¿no? Hay muchos casos hoy por hoy en casación, en el Tribunal Fiscal con relación a los medios de pago, ¿no? Entonces también es un punto importante de, bueno, estar súper animados con todo el tema de Chancay, con todo el tema del puerto, pero también considerar las aristas que trae, también que las operaciones se realicen de forma masiva, ¿no? De forma también operativa a nivel de sistemas, porque claro, si yo ya di una información antes del arribo de la mercancía y la aduana ya la tiene de primera mano desde el día 1, ¿no? ¿Qué pasará finalmente cuando el bien llegue y me pregunten sobre lo que yo informé desde el día 1? Entonces, acá es muy importante la trazabilidad de las operaciones. ¿Qué estoy declarando? ¿Cómo contraté? ¿Qué tengo de sustento finalmente al momento que llegue, ¿no? Recordemos que nosotros, la norma aduanera le da la posibilidad a la aduana de que todas las mercancías pasen por canales, ¿no? Canal verde, canal rojo, canal naranja. Entonces, todos los importadores tienen que tener bastante cuidado, ¿no? Y con bastante sustento en cuanto a las operaciones que tienen, ¿no? Porque en cualquier caso, en el peor de los casos, la carga se puede quedar. Entonces, ya no va a importar mucho si llegó en 10 días menos o si el costo del transporte, o mejor dicho, el costo de los costos fijos del puerto es menor o mayor, si ya de fondo tengo un problema importante de valoración aduanera, ¿no? De medios de pago, ¿no? Que hace que la SUNAT o la aduana no considere esto como medio de pago válido o considere que el monto que he declarado desde el día 1 no es el correcto, ¿no? Y también el último punto, que son las dudas razonables, que es un tema bastante común a nivel aduanero, ¿no?
en donde la aduana, bueno, considera que algunas importaciones no están cumpliendo o no se están declarando bajo un valor normal, ¿no? Como terceros importadores. Entonces, esto también es como son procedimientos que sí generan mayores costos claramente a las compañías, porque si no pago, la carga se queda, tengo que dar una fianza, garantizar esto, y como les comentaba, todo el tema de simplificación y demás se apaga, ¿no? Por estos temas más importantes de fondo que hay que prever desde el día uno, ¿no? No cuando ya el bien llegó al país, sino desde que finalmente yo pacté mi operación de compra, las características y demás aspectos que se tendrá que ver caso por caso. Bueno, creo que esa era la última, si no me equivoco. Bueno, esto lo mencionamos por un tema que es algo bastante recurrente para que un procedimiento de aduanas esté en casación o haya llegado en casación, es porque estamos hablando que agotó la vía administrativa tributaria, ¿no? Aduanera, ¿no? Pasó a tribunal fiscal y ahorita está en casación. Y aquí es un punto que lo mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no? Los medios de pago, ¿no? Entonces es bastante importante tener claro finalmente cómo es que estoy pactando el pago de estas mercancías, si lo estoy poniendo de forma específica en los contratos, cómo es que estoy emitiendo mis órdenes de compra, mis órdenes de venta, con qué información, con qué características, con qué precio. O sea, van a haber finalmente diferentes matices por cada operación, pero el tema de medios de pago es un tema que está siempre, ¿no? A nivel de aduana se conversa mucho porque ahora pedimos desde el SWIFT bancario para tener toda la trazabilidad de la operación, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mi exposición, que es ver las ventajas, ¿no? Las ventajas a nivel logístico, a nivel de comercio internacional, a nivel de tratados, a nivel de tarifas, ¿no? Del puerto, ¿no? Y también ver qué es lo que tenemos que ver por el otro lado, dónde nos tenemos que preocupar finalmente para que este nuevo enfoque en cuanto a las operaciones internacionales de comercio, ¿no? Sean bastante eficientes y no generen posteriormente mayores problemas o costos adicionales a los importadores o a los actores de la cadena del comercio, ¿no? Internacional, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla, por su valioso aporte. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que a continuación invitamos a todos a participar activamente levantando la mano para que activen sus micrófonos o formulando sus preguntas por el chat. Ya hemos visto que hay algunas que ya las han puesto, las cuales leeré para que los ponentes puedan responderlas. La primera pregunta por parte de Ken Morioka dice, ¿qué ventajas logísticas ofrecerá el megapuerto de Chancay frente a otros puertos del Pacífico? Esta pregunta va dirigida para los doctores Jorge Dávila y Carla Celado. Sí, mira, justamente lo conversé en la primera parte de mi exposición. Eso es claramente la respuesta ahí es un tema de día, ¿no? Claramente los exportadores van a escoger el puerto de Chancay porque la carga va a llegar en un tiempo menor y eso finalmente hace que los costos sean menores, ¿no? Entonces nos pone en una posición mejor, ¿no? Que otros puertos, ¿no? Que entonces está en Los Ángeles, Manzanillo, ahí en Brasil, ¿no? Donde tenía que llegar la carga o darse la vuelta y llegar en 15 días o 12 días más. Entonces, definitivamente es algo muy representativo en cuanto a la ubicación del megapuerto, ¿no? Muchas gracias, doctora Carla. Ahora vamos con la siguiente pregunta por parte de Satoshi Lomparte. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las empresas en la contratación de personal extranjero? Entiendo que esta pregunta va dirigida para el doctor Ángel Ramírez. ¿Tienes el micro apagado? Gracias. Abordando la pregunta, actualmente la barrera, por decirlo de un modo, son los porcentajes limitativos de cuántas personal extranjero puede estar dentro de una planilla, ¿no? Decía el 20% del total de trabajadores y el 30% del total de las remuneraciones de la planilla. Digamos, esta barrera, por decirlo de un modo, se mantendrá en tanto no hay una modificación
legislativa. Entonces, en ese marco es donde deben actuar las empresas. ¿Qué otra barrera puede haber? Que ya sea más práctica, ¿no? El tema que decía, ¿no? La duración del procedimiento, que es de 30 días hábiles, y también el tener que ubicar documentación, recopilar documentación emitida en el extranjero con ciertas formalidades para poder iniciar los trámites migratorios. Entonces, es una barrera, ambas, ¿por qué? Porque implica tiempo y costo para obtener esos documentos, lo que puede retrasar el inicio del procedimiento migratorio y por ende dilatar la incorporación a la planilla de este personal extranjero. ¿Cómo podemos superar estas barreras que menciono? Pues básicamente con la planificación oportuna, es decir, anticiparnos para cuándo necesitamos que el personal extranjero inicie labores y sobre ello iniciar a través de los asesores legales el requerimiento de información, la recopilación de la información, para que así el procedimiento migratorio pueda iniciarse en la oportunidad adecuada y que éste concluya antes de la fecha en que necesitamos que el personal extranjero ya inicie formalmente sus labores. Muchas gracias, doctor Ramírez. Ahora también tenemos unas preguntas que nos han hecho al chat interno. Esta va dirigida para el doctor André Cosido. ¿Cómo puede la debida diligencia contribuir a prevenir conflictos sociales o ambientales en la zona de influencia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como decía, uno de los aspectos importantes en la debida diligencia es identificar el impacto negativo en las zonas de influencia, digamos, eh, no solamente desde un punto de vista de los derechos humanos laborales, sino también medioambientales. Entonces, para eso va a tener que trabajar la empresa con los grupos en situación de vulnerabilidad que existan en estas zonas y determinar, ¿no? Abrir mesas de diálogo si es que es necesario y a partir de ahí identificar, mira, por ejemplo, ¿no? A partir de tu actividad X me estás generando una contaminación en esta zona, ¿no? O, por ejemplo, si eres una empresa que está haciendo actividades de aserradero, ver que efectivamente, ¿no? De repente tus operaciones están llegando a un nivel que es una área natural protegida y puedes afectar a una comunidad X. Y la debida diligencia de derechos humanos abarca todo eso. No solamente abarca los derechos humanos laborales, sino abarca los derechos humanos en general. Entonces, claramente un proceso de debida diligencia va a permitir conciliar o establecer la identificación, la remediación y la comunicación de qué se está haciendo para prevenir ese impacto actual o potencial sobre los derechos humanos de las personas que están ahí involucradas en esa área de influencia. Muchas Muchas gracias gracias, por la pregunta. doctor Cosío. Tenemos otra pregunta para el doctor Ramírez. ¿Existen vacíos legales o contradicciones normativas en la contratación de trabajadores extranjeros para megaproyectos? Eh, no, en la actualidad no existe ese tipo de contradicción, pero lo que sí sería pertinente de parte del Estado dentro de los retos que implica reconocer el tema de la movilidad laboral, ¿no? Que mencioné en mi exposición, es quizá evaluar la emisión de una legislación específica, tanto en la parte de contratación como en la parte migratoria, que esté orientada principalmente a este tipo de proyectos, ¿no? A efectos de que esto sea más dinámico, sea más sencillo, siempre garantizando los temas de seguridad, valga la precisión, a efectos de que este tipo de procesos que implican, este tipo de proyectos que implican un alto nivel de inversión en el país, puedan tener este tipo de procedimientos especiales, legislación especial, específica, que faciliten su dinámica, ¿no? Pero, digamos, a la fecha no hay una cuestión contradictoria en cuanto a los procedimientos. Quizás lo que faltaría es una regulación ya concreta, adecuada a las necesidades y a las dinámicas de este tipo de proyectos.
Muchas gracias, doctor Ramírez. Y para finalizar, para el doctor Jorge Dávila, la pregunta es, ¿qué papel jugará la digitalización en los procesos aduaneros en el megapuerto? Bueno, sin lugar a dudas, la digitalización va a contribuir en el papel de hacer más expeditivos los procedimientos, ¿no? Es algo que seguramente, que fue abordado por Carla también, ¿no? Y tiene que ver con la atención, además 24/7 que ahora tiene la Intendencia en Chancay. Y bueno, va a permitir que incluso de forma anticipada al ingreso de las mercaderías o a la salida de las mismas, pueda hacerse con debida anticipación todos los procedimientos pues, y las formalizaciones para realizar estos procesos, ¿no? Entonces, va a abonar a reducir los tiempos que normalmente se toman en este tipo de procedimientos. Muchas gracias, doctor. Bueno, y con esto hemos llegado al cierre de este evento titulado Megapuerto de Chancay y el desafío empresarial de vía diligencia, comercio exterior y contratación de personal extranjero. A lo largo de esta jornada hemos tenido la oportunidad de escuchar perspectivas muy valiosas sobre un proyecto que sin duda marcará un antes y un después en la dinámica empresarial del país. Quiero agradecer profundamente a cada uno de los ponentes y asistentes. Gracias por su tiempo, por compartir conocimiento y por contribuir a una discusión de alto nivel. En nombre del estudio Rubio Leguía Norman, gracias nuevamente por su presencia. Estaremos compartiendo información sobre nuestras próximas actividades y esperamos contar nuevamente con su participación. Hasta un próximo webinar. Nos vemos.